Para el día 10 de marzo del año 2014, tuvimos la oportunidad de emitir el capítulo sobre la historia de los cementerios en Aguadas. Este fue un espacio que permitió al televidente transportarse al pasado y recordar estos sagrados lugares donde reposan muchos de nuestros seres queridos. Fue en sí un capítulo lleno de muchas anécdotas dignas de ser bien contadas y guardadas en estas memorias. Escribió el poeta antioqueño Gregorio Ignacio Gutiérrez González sobre la muerte. Aquí no se descansa ni se duerme, que morir no es dormir y no es soñar. Aquí solo reposa el polvo inerte, pero el alma buscadla más allá. Mas venid a rogar por el ausente, porque para toda plegaria hay un altar. Esto nos demuestra que somos seres pasajeros creados a imagen y semejanza de Dios, porque de Él venimos y a Él volveremos. Para conocer la historia de los cementerios que hemos tenido en Aguadas, debemos conocer primero el significado de la palabra cementerio. Viene del griego koimeterios, que significa dormitorio, porque según la creencia cristiana, en el cementerio los cuerpos dormían hasta el día de su resurrección. Un cementerio, camposanto o panteón es el lugar donde se depositan los restos mortales o cadáveres de los seres queridos que han fallecido. Amables televidentes, muy buenas noches. Para mí es un placer poder estar con ustedes en nuestro programa Aguadas del Ayer. Recordar es vivir. Sean bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más, donde les contaremos la historia de los cementerios que ha tenido Aguadas a lo largo de toda su historia. Para hablar sobre este tema tan interesante, amigos televidentes, debemos remontarnos al pasado, que nos dice que en los primeros siglos del cristianismo y como restos del antiguo derecho romano, los cementerios se situaban fuera de las ciudades y sus murallas, porque el mundo de los vivos debería estar separado del mundo de los muertos. Esta práctica fue desapareciendo paulatinamente, y ya hacia el siglo VI se empezaron a enterrar los cadáveres cerca de las iglesias, ya sea en el atrio o en los pórticos, por lo cual el cementerio vino a ser un lugar anexo a la iglesia parroquial. Iniciemos pues, amigos televidentes, con esta fascinante historia que fue contada hace más de 7 años, porque en el Aguadas del Ayer, recordar es vivir. Sean ustedes bienvenidos. Los cementerios en Aguadas. Según los historiadores de Aguadas, hemos tenido 3 cementerios a lo largo de nuestra historia. Primero, se dice que el primer cementerio de Aguadas estuvo ubicado en Monserrate. Cuando se exploró el terreno para la ubicación del cacique Pipintá, pudieron encontrarse algunas sepulturas y restos humanos que comprobaban tal afirmación. Con el tiempo, algunos sacerdotes comenzaron a protestar porque consideraban indigno celebrar la Santa Misa en un lugar donde hubiera cadáveres. Los olores que generaban las tumbas eran mal vistos y debía cuidarse la salud de los fieles. Con el transcurrir de los años surgieron drásticas leyes que prohibían enterrar cuerpos en cualquier parte, e incluso con fuertes multas a los infractores. Por lo tanto, debían crearse lugares apropiados para llevar a cabo tal fin. Una de las grandes preocupaciones para los gobernantes de la época fue el tema relacionado con la muerte. A medida que Aguadas iba creciendo, crecía la población. Pero valdría la pena preguntarnos ¿dónde eran sepultadas las personas que iban falleciendo?
¿Acaso Aguadas contaba con un lugar especial para tal fin? Lo más apropiado era darles cristiana sepultura a las afueras de la población o en un pico alto desde donde se divisara la ciudad. Según los historiadores, existió un lote contiguo a la casa consistorial detrás de la hoy alcaldía municipal. Este lote fue bendecido para darle cristiana sepultura a quienes fallecían y existió hasta 1824. Para corroborar estas afirmaciones quisimos recurrir al señor diácono permanente de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, Luis Evelio Arias, gran estudioso de estos valiosos temas, para que nos ayudara a despejar las dudas que se pueden generar a lo largo de este interesante capítulo. Bueno, en una ocasión, siendo muy niño, nos llevaron de la escuela central a lo que fue el cementerio de Pori, a observar el trabajo que estaban haciendo de recoger todos los huesos de las personas que allí habían sido sepultadas, porque comenzaron a hacer un cultivo. Entonces las personas que trabajaban allí tenían ese encargo de hacer una excavación profunda e ir sacando todos los restos. Entonces pudimos observar que en una caseta grande que tenían allí, tenían bien puestos los restos que iban encontrando para llevarlos al cementerio nuevo, que es el cementerio San Jerónimo. Bueno, la carreterita como es actualmente, sí, una puerta muy sencilla de madera, había allí con un tejadito, tenía un tejado. Esa era pues la de entrada, lo que yo pude observar. No sé cómo sería anteriormente porque se dice que allí hubo una capilla dedicada a la advocación de la Virgen María en la Medalla Milagrosa, que incluso cuando estaban haciendo este templo, allá les tocaba ir a celebrar los domingos, pero cuando se presentó un invierno muy fuerte, entonces el sacerdote que trabajaba en esta parroquia pidió permiso para no ir a Pori a celebrar la misa dominical, sino hacerla aquí, debajo de lo que había construido. Bueno, pues este cementerio yo lo recuerdo solamente de niño, cuando ya fuimos allá a este cementerio, porque pues mi papá murió, va a ser en este 29, 61 años, yo fui allá a ver la tumba de mi papá. Entonces fui llevado allá a ver la tumba de mi papá y en ese momento el padre Adalberto Mesa, que era el párroco de esta parroquia, estaba haciendo la pavimentación de las calles que ahorita tiene el cementerio y estaban colocando los prados, porque no había prados en ese entonces. Bueno, es una tradición que viene desde, según dicen historiadores de la Iglesia, los apóstoles también decían que oraran por los fieles difuntos. Debido a que hoy en día tenemos una variedad de religiones, pues la Sagrada Biblia es malinterpretada o vista de acuerdo a la ideología de cada uno de ellos. Pero la Iglesia nunca se equivoca en presentar la santa doctrina o la sagrada doctrina o la sana doctrina. ¿Por qué? Porque los santos fueron los más fieles cristianos que ha tenido la Iglesia. Yo no voy a decir que hoy no hayan santos en la Iglesia protestante o no hayan santos en la Iglesia ortodoxa. Los hay, muchos santos, e incluso ellos no renegarían de orar por los fieles difuntos. Pero la Iglesia dice que estudiando bien la Sagrada Biblia, allí se manda orar por los fieles difuntos. El mismo San Pablo oraba por los fieles difuntos y por eso la mayoría de veces cuando hay exequias se citan muchos pasajes de San Pablo. Los salmos hablan de la necesidad de orar por los fieles difuntos, el libro de los Macabeos y así sucesivamente. De manera que entonces nosotros estamos ante una fe católica que no miente, que no tiene que decir cosas que no son verdad, sino que ha recibido una doctrina que le fue revelada a los grandes
cristianos de la historia. Así la llamaba la hermana muerte y la deseaba, la pedía. San Pablo fue otro que pedía la muerte, pero también le decía al Señor que si era útil para algo más, pues que le permitiera vivir. Y muchos santos que uno admira y que uno se tendría que arrodillar ante los gestos de ellos, eran que santos les fue concedido por gracia de Dios conocer el momento de su muerte. Entonces ellos se prepararon y cuando ya se iban a morir, les pedían a sus compañeros, a los monjes, arrodílleme porque me voy a morir. O sea que muchos santos pasaron a la eternidad de rodillas, mientras los otros monjes cantaban los salmos que la iglesia tenía destinada para orar por los fieles difuntos. El santo moría de rodillas, de manera que eso es admirable y es algo que eso no lo puede negar ninguna ideología del mundo. Porque él decía que nos íbamos a morir y que íbamos a hacer eso. O sea, en eso iba a quedar digamos, el orgullo, la vanidad, y él le pedía al Señor que él no fuera a tener prepotencia ni altiveces, sino que él siempre fuera humilde, y por eso la calavera siempre le recordaba que a eso iba a llegar y que ahí quedaban todas las grandezas del mundo. Viajando en el tiempo y en la historia, unos años atrás, en una amena conversación sostenida con el historiador aguadeño ya fallecido maestro Aníbal Valencia Ospina, conversamos sobre el tema de los cementerios que ha tenido Aguadas a lo largo de toda su historia y destacó la importancia de Monserrate, considerado el primer lugar donde eran sepultados quienes fallecían por aquellos años. Este cementerio de Monserrate existió desde 1824 hasta 1848. Se buscó crear un parque ecológico para convertir a Monserrate en un lugar turístico. Cuando se hizo aquello, este movimiento de tierra, para crear este centro recreativo y cultural, y al realizar la explanación de los terrenos, se encontraron restos humanos, vasijas de barro y elementos indígenas, como piedras labradas, que se conservan actualmente en una de las salas indígenas de la Casa de la Cultura Francisco Giraldo. Aguadas, en sus 198 años de historia, ha tenido 3 cementerios. El primer cementerio de la ciudad estuvo ubicado en el Cerro de Monserrate, el cerro tutelar de la ciudad. Era muy común en esa época, y yo creo que eso tenía algo de repercusiones tradicionales de los indígenas, de construir o de enterrar sus muertos en los lugares más prominentes físicamente, en las alturas. Sí. Los indios creían que enterrándolos allí estaban más cerca de sus dioses ancestrales. Sí, esto aplicado a nuestra religión, a nuestra fe, pues debe tener un poco de matices indígenas. Ese cementerio duró hasta mediados del siglo XIX, en el Cerro de Monserrate. Sí. El segundo cementerio de Aguadas estuvo ubicado en el paraje de Pore. Incluso se dice que su capilla sirvió de templo parroquial hacia el año 1866. Petición expresada por el presbítero de esa época, Domingo Antonio Angarita. Este cementerio existió hasta el año 1951. Al ser construido el cementerio de Pore por el municipio debido a su inconformidad con el de Monserrate y al ejercer la potestad civil sobre este sagrado lugar que existió en Aguadas entre los años 1824 a 1951, se reglamentó la licencia para sepultar cadáveres. Corría el año 1881 cuando, por acuerdo número 13 del 20 de diciembre del mismo año, el Consejo de la época reglamentó las tarifas para cabida y bóveda. Esto obligó a la parroquia a solicitar permiso al gobierno eclesiástico para construir uno nuevo.
La petición del prelado de la iglesia fue negada. El obispo aconsejó al párroco comprarle al municipio el terreno donde estaba el cementerio o acordar con él y los vecinos para adquirir un nuevo terreno que fuera administrado por la parroquia y comenzar de esta manera la construcción de un cementerio católico. El maestro Aníbal Valencia Ospina, conocedor de muchos temas en Aguadas, también se refirió al cementerio de Pori. Luego, las autoridades eclesiásticas lo ubicaron en la región de Pori. Ese cementerio de Pori, un poquito alejado de la ciudad, según los requerimientos de la época, por cuestiones de salud y de higiene. Sí, señor. Y de higiene. Era un terreno ondulado, y era feo. Muy alejado de la ciudad y feíto. Y era muy feo. Sí. Yo digo que era tétrico. Sí. Cuando yo conocí el cementerio, a mí no me gustaba ir allá, porque yo era muerto de temor y yo hacía una pataleta en la casa, porque la mayoría de los cadáveres se enterraban en la tierra. Uy, imagínense ustedes. Había bóvedas, pero era para personas muy pudientes, y entonces era mal administrado, las tumbas eran abiertas, uno iba caminando y la tierra era blanda, uno se enterraba, se le iban Casi los que pies. de pronto, perdón, se Y puede ir uno allá. cuando menos pensaba uno tenía los pies en una sepultura, sobre los restos, con el hábito con que enterraban a las personas, el hábito de la Virgen del Carmen o de San Francisco. Sí. No, eso era tétrico, horrible, Sí. y una maleza que a mí como niño en esa época me tapaba la cabeza. Imagínense. Mientras se concluían los trabajos de decoración del templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas, a cargo del párroco del momento, el presbítero Reinaldo González Franco, surgió un gran inconveniente con las celebraciones litúrgicas que allí se debían realizar. Se tomó entonces la decisión de utilizar por algún tiempo la capilla del cementerio de Pori, para poder celebrar de esta manera los oficios religiosos y litúrgicos. Así lo ratificó el maestro Aníbal Valencia Ospina. Bueno, allá en ese cementerio había una capilla. Era una capilla sencilla dedicada a la veneración de Nuestra Señora de las Mercedes. El cuadro de Nuestra Señora de las Mercedes que hay en este momento en la cárcel, ese estuvo presidiendo la capilla del cementerio. Bueno, cuando Aguadas estaba enfrentado a la construcción del templo parroquial de la Inmaculada, porque el templo tuvo varios sitios dentro del perímetro urbano y entonces, de acuerdo con las condiciones, lo fueron ubicando en otras partes. Sí. Y cuando estaban cuando estaban construyendo el templo, no recuerdo en este preciso momento en qué fecha, hubo necesidad y con el previo permiso del obispo, decidieron celebrar las liturgias, las eucaristías en el cementerio, sí, con los consabidos inconvenientes, muy retirado de la ciudad, supeditado todo ello, la asistencia al templo, a los cambios climáticos, el frío, la lluvia, el calor. Bueno, pero eso funcionó un tiempo. Sí. Muchos aguadeños de la época recuerdan vagamente el cementerio que existió en Pori. Recurrimos a sus buenos recuerdos para que nos contaran esas memorias sobre este sagrado lugar que sirvió para dar cristiana sepultura a quienes fallecían en Aguadas por diferentes circunstancias. Don Conrado Vargas es una de esas personas y aunque estaba muy niño también quiso unirse a esta importante historia donde contamos para ustedes, amables televidentes, los cementerios en Aguadas. En Aguadas, que yo recuerde,
se hablan de 4 cementerios. El de Monserrate, que se descubrió que fue, cuando Lucía Alba construyó unos kioscos en la parte de arriba, pues se descubrió varios esqueletos de gente, dicen que eran de indios. Luego existió el de Pore, que es del cual yo voy a hablar, y se ha hablado también de un cementerio que hay frente al cementerio actual, que era de los adventistas. ¿Cómo era cómo era el cementerio de Pore? Para poder hablar sobre el cementerio de Pore, el que vaya a hablar debe tener más de 80 años. ¿Por qué? Porque el cementerio de San Lorenzo tiene 68 años de construido. Y para uno recordar tenía que tener más de 12 o 13 años. En mi caso, yo tenía 83, tengo 83 años. O sea que tenía 15 años cuando yo visitaba el cementerio de Pore. De ver cómo era el cementerio de Pore. El cementerio de Pore era un potrero y lo acondicionaron para hacer cementerio. Le colocaron tapias, le colocaron bóvedas de tapia en la parte de arriba y bóvedas de tapia en la parte de abajo. Y ya en las dos partes sembraban la gente, enterraban la gente. En la parte más plana enterraban a los niños. ¿Cómo los enterraban? Les colocaban una placa de cemento encima del ataúd y los burlaban en cemento. Y a la otra gente la enterraban en tierra, les ponían una plaquita de cemento encima, una crucecita y se les sembraban claveles y margaritas alrededor de la tumba, en esa parte. La entrada al cementerio era una puerta de alambre, 2 palos con alambre de púas, y luego le colocaron una puerta de hierro. Esa puerta de hierro, según entiendo y por las averiguaciones que yo hice con don Pedro Díaz, esa la hizo don Pedro Aristizábal, que vive, era en la carrera tercera, diagonal a la tienda de don Pedro Díaz. Ahí se aparece que se hubiera construido esa puerta. Yo tenía ya los abuelos de mi madre, se editaban, y tenía un hermanito enterrado en ese lugar. Y mi mamá nos llevaba, era casi un paseo obligado cada 8 días a ir a rezar, cuando el tiempo estaba bueno, y a llevarle flores, a sembrar flores, porque era una costumbre sembrarle flores alrededor de las tumbas. Ese cementerio, ahí enterraban a los que se suicidaban, y era en la parte de abajo del cementerio. Al que se suicidaba, lo pasaban por el cementerio y le entraban por una puertecita a una manga que linda con el camino que va a Pore. Ahí lindaba ese muladar. Ahí los pasaban por toda la iglesia, por todo el cementerio, y abrían la puertecita y allá los enterraban. Ahí eran el entierro de los suicidas. ¿Por qué los padres de la parroquia de Inmaculada decidieron trasladar ese cementerio al lugar donde está hoy en día? Resulta que hubo un invierno muy fuerte y las tumbas que estaban al lado del camino de Pore se derrumbaron. Y entonces salieron todos los esqueletos, toda esa gente quedó al aire libre y se veía. Nosotros bajábamos, los pelados que íbamos aquí en Buenos Aires, nos íbamos a la novelería. Y eso era para nosotros muy espantoso porque se decía que en esa parte del muladar asustaban mucho hasta de día. Aquí hubo una época que era pura brujería. Esas épocas de la brujería fueron muchas. Tanto que la actual virgen que está saliendo para Arma se colocó por la brujería. Yo cargué piedra para esa virgen porque asustaban mucho. Dicen que las hay, pero sí las hay. Que no las hay, pero sí las hay. Entonces, ¿cómo quedó eso? Eso quedó, que se rodó esa tapia y quisieron los padres tomar la determinación de trasladar el cementerio a la parte nueva, ¿cierto? Ya ellos buscaron la forma y hicieron el traslado a la parte nueva. Tal vez no recuerdo mucho porque volví otra vez a Medellín. Yo me fui en 2 épocas. En el 50 a Medellín, me regresé en el 53 y me volví en el 56.
no recuerdo mucho cómo fue la construcción del cementerio. Pero sí le tocó visitar el nuevo cementerio. Sí, para claro, Aguadas. claro, sí. ¿Qué he oído mencionar de los convites? Sí, sí, que se hizo, que el padre Reinaldo, y el padre Reinaldo era el que ordenó la entrada arriba, con otro padre que había ahí, no sé. No, que hicieron convites y la gente colaboró mucho para hacer ese cementerio. Para acompañar al difunto en tiempo de invierno, eso era una cosa horrible porque la entrada al cementerio era una media faldita y se empantanaba demasiado y era difícil, enterraron mucha gente y gente muy importante, pero esa era la forma del cementerio. No, eran un sacerdote, dos monaguillos con sus cristos y uno que iba con incienso, pero no era así uno, pero siempre acompañaba. Un sacerdote hasta el cementerio, el difunto, siempre. La gente iba rezando. La gente iba rezando, todos, como siempre, llorando, todo muy triste. Y de pronto el entierro a las 5 de la tarde con tanta neblina, eso ya era de noche y eso, la gente pues siempre tenía mucho miedo al cementerio. En esa época no había funerarias, se velaban en las mismas casas. Los pudientes, pero enterraban en la parte más plana, y les hacían como dije ahora, una plaquita de cemento encima del ataúd y del tamaño del ataúd, de plaquita de cemento, le ponían la cruz y alrededor siempre le sembraban flores, claveles, margaritones, todo eso se sembraba alrededor del cajón. Y los niños también era de moda enterrarlos encima de la tierra, no los enterraban, sino que los llevaban era por fuera. Hombre, en esa época no existían las casas de velación, ¿cierto? Y se hacían las novenas, pues aquí ya en las ciudades se hacen las novenas, pero hay partes ciudades donde no se hacen novenas, ¿cierto? Y aquí todavía se acostumbra a hacer las novenas, y yo veo que aquí en Aguadas hacen novenas todo el día, aquí entra usted y hacen una novena. En otras ciudades no se hacen novenas. Y en Europa, quiero tomar esto como anécdota, en Italia, al muerto lo meten en cavas, lo sacan cada 8 horas, lo entierran cada 3 o 4 días, lo sacan de la cava, lo dejan en las 8 horas del día y lo meten en la cava y así se paran 3 días en eso, pero nunca se vela de noche ni muestra más de 8 horas. Y yo veo que aquí ya en Aguadas no dejan amanecer a nadie en las casas de velación. Aquí lo congelaban en una casa, lo llevan a la iglesia y luego al cementerio. Pero lleva mucha gente, como se va a un entierro, depende de la gente que sea. Si era un señor de alta alcurnia, iba mucha gente, mucha gente. Y a nosotros nos llevan casi cada 8 días, vamos a ver los abuelitos, a rezar de los abuelitos. Y en eso nos pasábamos, era como un paseo obligado al cementerio. El hoy cementerio San Jerónimo de Aguadas comenzó a construirse en el año 1951 gracias a la benemérita obra del presbítero Reinaldo González Franco. Toda la comunidad aguadeña se hizo presente en tan magna obra. La construcción de las bóvedas estuvo a cargo de los constructores de la época. En la construcción del nuevo cementerio para Aguadas se vio involucrada toda la comunidad. Hasta los niños con sus improvisados baldes quisieron unirse a esta valiosa iniciativa llena de puro civismo. Muchas personas recuerdan los grandes convites que se realizaban en torno a esta bella obra de índole comunitaria y social, donde los propietarios de las grandes fincas se venían con sus trabajadores a colaborar y donar un día de trabajo. No podían faltar las mujeres que hacían de comer en grandes ollas a todos los que colaboraban. Inclusive en algún momento se comentó que los reclusos eran traídos para que fueran prestando su servicio en el banqueo de los terrenos y así ir descontando horas a su condena. Vale la pena recordar, amables televidentes, la forma como se le daba gran importancia a la sepultura de los niños o en muchas ocasiones a la velación de los adultos.
que eran colocados en improvisadas mesas y con un ataúd hecho en tablas, ya que la situación económica no era la mejor. Se hace necesario recurrir por tal motivo a la memoria histórica de quienes hicieron parte en la construcción del nuevo cementerio para Guadas. Pues en esa época me recuerdo yo que era un rastrojo. Para llevaban un duelo para enterrar y tenía que llevar un machete terriado para entrar rozando y los mismos duelos tenían que hacer el hoyo, prestar una pala, un recatón por ahí en una casa vecina. Y como la gente era tan solidaria con eso, iba mucha gente. El uno le pegaba una cosita al hoyo y el otro le pegaba otra hasta que lo enterraban y se venía. ¿Usted tuvo familiares enterrados en el cementerio de Pore? Sí. ¿Quiénes? La abuela, la mamá de mi papá y un hermano mío que murió de 14 años, también fue enterrado allá. Cuando hubo una epidemia es que ¿De tifo? de tifo negro. Entonces el abuelo fue el primero que se enfermó y cuando tenía fiebre le dijo al papá mío: hágame hacer una bóveda que yo me muero de esto y no hay bóveda para mí allá. La mandó a hacer y entonces el hermano mío le dijo un sábado que vino aquí a mercar, dijo: abuelo, usted no se va a morir de eso, el que me voy a morir soy yo soy el que voy a quedar amplio en esa bóveda. Dijo: tranquilo mijo, que si usted se muere primero, pues allá lo enterramos. Y así fue. ¿Qué pasó cuando se trasladó el cementerio de Pore al cementerio actual San Jerónimo? ¿Qué pasó con esos restos? Los restos ya tenían osarios allí listos para enterrarlos ahí. Ya tenían osarios. Cuando eso, del cementerio nuevo no había sino el frente, de la esquina de allá a la esquina de acá, ¿entiendes? Y entonces ellos, de la puerta mayor para abajo, compraron unos osarios. Ya eran comprados porque eso era de cuenta de la parroquia, ¿entiendes? Eso allá no sé quién manejaría eso, porque allá en el cementerio viejo no había sepultureros, no había nada. Los mismos duelos tenían que hacer lo que iban a hacer. Que cada uno, el que tenía forma, pues compraba un osario y pasaba los restos. Allá quedó mucha gente. Todos los que estaban sepultados en la tierra, allá quedaban. Ellos sacaban los restos y arreglaban las cargas para 2 bueyes y un caballo. Y a mí me mandaban con eso para Corozo, que donde ellos tenían que hacer Corozo y iban a construir otra. ¿Entiendes? Entonces tenía que venir hasta aquí a traer los restos, porque me echaban una caja de restos para traerla en la mano, ¿entiendes? Este es fulano, este es perano, esta es fulana, bueno. Y yo traía y hacía el recorrido. Me despachaban de aquí a las 5:30 o 6 de la tarde para ir 3 horas de camino a la Chorrera. Yo veía a esa gente cuando se oscurecía de Pore para arriba. Yo veía a esos muertos todos detrás de mí. En esa época me tocó, hacían convites y mi papá siempre me mandaba a mí. Y vaya usted al convite y me tocaba carretear tierra, ¿entiendes? Una carreta. Y cuando vinieron a la bendición del terreno, también me tocó venir. Que vino un obispo de Manizales y el padre Reinaldo. Mientras se construían las bóvedas, muchos de los feligreses fallecidos eran sepultados en tierra. De allí las cruces típicas que no podían faltar. Se dice que se le daba mucha importancia al fallecimiento de los niños, que eran velados en improvisadas mesas. Lo mismo los adultos, cuyas cajas destapadas permitían ver al ser querido fallecido. 3 días después de haber sido inaugurado, falleció la primera persona adulta sepultada en nuestro cementerio San Jerónimo de Aguadas en la actualidad, don Ignacio Salazar, un humilde campesino proveniente de la vereda San Nicolás.
El nuevo camposanto o jardín de despojos de los aguadeños tiene una cabida de 10.000 metros cuadrados, amplias zonas verdes, bellos jardines y hermosamente diseñado para tal fin. El 30 de septiembre de 1951, festividad de San Jerónimo, gran traductor de la Biblia, Su Excelencia Monseñor Pedro José Rivera Mejía, obispo de Santa Marta, oriundo de Neira Caldas, quien había sido consagrado en su cargo días antes, el 9 de septiembre de 1951, presidió la solemne bendición de este santo lugar donde reposan los restos mortales de nuestros seres queridos. Lleva precisamente este nombre porque dicho día se celebra la fiesta de San Jerónimo. Los sacerdotes son quienes presiden las exequias de un ser querido, y para enriquecer más nuestra historia de esta noche, quisimos invitar a uno de ellos para que nos cuente el por qué debe sepultarse a los difuntos y el por qué debe orarse por su eterno descanso. Bueno, primero que todo hay que partir de una realidad importante en la iglesia, que es de que ellos son importantes tanto en vida como en muerte para cada uno de nosotros. Y hay que darle una cristiana sepultura porque ellos también son hijos de Dios. Y totalmente nos invita a la iglesia que oremos por ellos y que no descuidemos la oración para que ellos puedan descansar en la paz del Señor. Porque necesitamos orar por aquellos que están, los que hicieron la voluntad de Dios, van pues para la eternidad. Y los que no han hecho la voluntad de Dios, tienen ellos como ese proceso de volver a Dios, si están en el purgatorio, orar por las penas, por los pecados que hayan cometido. Pero si alguna consecuencia de pecado queda en ellos, hombre, la misma misericordia de Dios lo perdona y esa es la realidad de la oración por los difuntos. Bueno, los tres estados, pues recordemos que el infierno es donde la persona en sí no quiso como hacer la voluntad de Dios, no se preocupó por la salvación ni por la oración, totalmente fue dejado de las manos de Dios, porque Dios no abandona a nadie, antes al contrario, recupera, Él dice, he venido por aquellos que necesitan conversión, necesitan cambio, pero si una persona de estas no quiere nada de eso, pues sabemos dónde está. Ya el purgatorio es purgar las penas para alcanzar la vida eterna, que es el cielo, como todos queremos llegar allí. Es decir, es el sentido, Señor, tenga misericordia por esta persona de pronto que fue mala o no quiso una verdadera conversión. Ahí está el sentido de la oración, que el Señor tenga misericordia de esta persona que ya falleció. No, ahí sí hay un problema grande, realmente nunca amaron a Dios. Dice que la ausencia del pecado, la ausencia de Dios es el pecado. Y esas personas que mueren en un accidente, pues hombre, no digo nada de un accidente, pero que se quiten la vida ya es cuestión de que nunca amaron la vida, nunca amaron a Dios y ya lo dejamos en la misericordia de Dios. Pues yo como sacerdote, pues yo diría primero que no me gustaría que la gente los cremara. Y el sentido es ¿por qué? Porque la tradición siempre es el cuerpo completo llevado al cementerio, porque antes, ¿qué hacen? Los creman y luego vienen a pedir una Eucaristía, pero sí, eso ya viene del Vaticano, pero no estaría de acuerdo con eso. Quería que volviéramos otra vez a lo normal, enterrar el cuerpo, llevarlos al cementerio, pero esa es una ley de la Iglesia. Primero que todo, mostrando esa misericordia del Padre Dios que se une a nosotros para consolar a estas personas tristes, personas que han perdido sus seres queridos. Primero que todo, con mucha humildad, como lo hacemos en todos los entierros, para consolar a estas familias y hablar de la misericordia de Dios por esa persona que falleció o por esa persona que está ya en las manos de Dios. Primero que todo, cuando la cabeza está al frente del altar, significa que ellos fueron fieles, estuvieron atentos a la celebración eucarística, mirando siempre al sacerdote.
Y en el caso ya de un sacerdote, ya es mirando hacia el pueblo. Es el sentido de colocar el féretro tanto en el templo como en una capilla. Primero que todo, somos polvo, y la Sagrada Escritura lo dice. Todo este cuerpo, porque los huesos se vuelven ceniza, y cuando decimos polvo eres y en polvo te debes convertir, es que salimos de la tierra, salimos del polvo, venimos de Dios, y se vuelve el cuerpo ceniza, y por eso se dice en polvo eres y en polvo te han de convertir. Eso es lo que somos nosotros, polvo. Primero, son lugares santos que se deben de respetar, que de donde usted entre tenga ese deber de vivir en ese lugar, un lugar de oración, un lugar de recogimiento, digámoslo así, que es un lugar santo que se debe respetar para orar por aquellos que ya descansan en la paz del Señor. Una vez fue bendecido e inaugurado el nuevo cementerio para el municipio de Aguadas, queda como recuerdo para la posteridad algunas plumillas e imágenes del coche mortuorio de la funeraria La Humanitaria, donde tirado por caballos, el féretro era llevado a su última morada. En 1962 fue erigido el templete que remata en un imponente crucifijo, siendo párroco de la época del presbítero Rubén Mejía Ángel. Este lugar santo, donde reposan los seres queridos que ya han partido a la presencia del Padre, poseen grandes riquezas dignas de ser bien contempladas, como la hermosa pila que adorna la entrada principal de este lugar. Vale la pena destacar que bajo el templete reposan los restos mortales del fundador de Aguadas, José Narciso Leonín de Estrada y Castro, cuyos restos mortales están acompañados de una hermosa lápida, cuyas letras dicen lo siguiente: bajo esta santa cruz esperan su resurrección en Cristo Dios. Felices los restos del fundador de Aguadas, don José Narciso Leonín de Estrada, nacido el 29 de octubre de 1773 en la Vega de Supía, casado con doña María de los Dolores de la Cuesta López y en segundas nupcias con doña Eusebia Henao Duque, y muerto en Aguadas el 23 de octubre de 1837. Goce su alma en Dios. Esperamos con estas historias colmar las expectativas de nuestros televidentes, ya que en Aguadas también se ha contado con estos lugares santos para darle cristiana sepultura a los restos mortales de nuestros familiares, de aquellos quienes forjaron esta historia de esta ciudad bicentenaria. Se hace necesario brindar un buen apoyo a las diferentes obras emprendidas por nuestros sacerdotes con el objetivo de embellecer estos hermosos lugares donde en algún momento ustedes y yo tendremos un cupo para poder descansar en paz. Esta fue pues la historia de los cementerios que ha tenido nuestro municipio de Aguadas. Que en paz descansen nuestros fieles difuntos. Feliz noche para ustedes, amigos televidentes, y hasta una próxima oportunidad.